Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a meditar en algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos dejan muchas enseñanzas. En nuestras oraciones a menudo incluimos el pedido de que Dios aumente y conserve nuestra fe, pues sabemos que es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Al estudiar las epístolas, comprendemos que además de pedir firmeza en la fe, también lo hemos de hacer por otras cosas. Iremos repasando varios versículos y reflexionando brevemente en las enseñanzas de cada uno. En primer lugar, confirmar la fe es la llave de entrada al reino de Dios, a su familia espiritual, que es la iglesia invisible. Esto es posible por la gracia del Padre y de Cristo, que en su amor infinito vencieron la muerte que nos condenaba, el domingo de resurrección. Esa esperanza de alcanzar la gloria de Dios nos permite vivir con alegría pese a las dificultades de la vida diaria. En sus cartas, Pablo repite esta necesidad de reafirmar la fe en Colosenses 2, capítulo 7. Con profundas raíces en Cristo, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando gracias siempre a Dios. Y también en su carta de 1 Corintios dice: manténganse despiertos y firmes en la fe, tengan mucho valor y firmeza. También hemos de estar firmes en el Señor, como lo pide Pablo en su carta a los Filipenses. Por eso, mis queridos hermanos, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así firmes en el Señor. ¿Por qué esta exhortación? Si recién dijimos que tenemos una fe firme en Cristo. Porque desde la época de los apóstoles surgieron falsos pastores y teólogos que afirmaban que Jesús solo fue Dios y no hombre, y otro grupo que decía lo contrario. Negar que Cristo fue y es Dios y hombre al mismo tiempo es negarlo a Él y a su obra redentora. También a lo largo de los siglos, muchos creyentes decían creer en el Hijo de Dios, pero confiaban llegar al cielo por medio de sus buenas obras. Esto sucede hoy en día también, como así también que un número muy importante ora pidiendo la intermediación de hombres declarados santos, pese a que la Biblia dice que Jesucristo es el único intercesor entre el Padre Celestial y sus hijos aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos estar firmes en el Señor, revelado en las Escrituras y no en la imaginación humana. Recién mencioné el error de creer que las buenas obras son el camino a la vida eterna, o que por lo menos ayudan a ser aceptados por el Padre. Eso no significa que no debemos dejar de hacerlas, pues ellas son los frutos que resultan de una fe verdadera. Esto incluye trabajar más y más en la divulgación del Evangelio y en la ayuda espiritual y material a los hermanos que la precisan. Así lo leemos en la primera carta a los Corintios. Por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. El siguiente ítem lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué es necesario e importante conservar las doctrinas centrales reveladas en las Escrituras? Las doctrinas son el resumen de las enseñanzas expuestas por los profetas, los apóstoles y por Jesucristo mismo, que nos hacen saber la voluntad de Dios, conocer los mandamientos y nos guían por el camino angosto que nos preserva en la fe hasta el día en que somos llamados a la vida eterna. Pero, ¿por qué se nos pide a nosotros el mantener la pureza doctrinal? ¿Acaso no es tarea de teólogos y pastores? No, no es solamente responsabilidad de los líderes de la iglesia. Cada miembro debe velar que en su congregación se predique y enseñe la verdadera religión cristiana.
¿Por qué tantas veces las iglesias se han apartado y se apartan de las enseñanzas divinas? Son muchísimas las razones y es importante que recordemos las más comunes para estar alertas para que no nos suceda en nuestra congregación. Un motivo es que muchos creyentes tratan de adecuar los mandamientos a las modas y costumbres del momento, por lo que hay iglesias que defienden el aborto o las uniones homosexuales. Surgen personas que creen que el Espíritu Santo les está revelando nuevas doctrinas y tratarán de convencer a su iglesia que deben aplicarlas. Si no lo logran, crean una nueva iglesia y atraen a cristianos no muy informados. Hay líderes eclesiásticos que cuando la consagración y la asistencia a los cultos bajan, imponen leyes extrabíblicas para supuestamente aumentar la espiritualidad de sus hermanos en la fe. Muchísimos desvíos se han producido por intentar explicar con la razón los misterios de Dios y las revelaciones sobre la salvación. Las doctrinas más atacadas son la doble naturaleza de Cristo, la predestinación de los creyentes únicamente para salvación, la presencia del real del cuerpo y la sangre del Señor en la Santa Cena, el pecado original y la imposibilidad de llegar a la fe por medio de esfuerzos y méritos personales. Esto nos demuestra la necesidad de prepararnos y aumentar nuestros conocimientos a lo largo de toda nuestra vida, pues según el concepto neotestamentario, la vida congregacional depende de todos y cada uno de sus integrantes. También hemos de fortalecernos en resistir al diablo, pues él nunca se cansa en sus deseos de apartarnos del Señor. Por eso Pedro exhorta: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Así también Pablo nos hace el mismo pedido de resistencia, pero no confiando en nuestras fuerzas, sino en las armas que el Espíritu Santo provee a todo creyente. Así, manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Sabiendo de las dificultades de los cristianos por la persecución de los romanos y de los judíos ortodoxos, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica para alentarnos a que se mantengan firmes en medio de esas tribulaciones, diciendo: envío a nuestro hermano Timoteo, que es colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe y para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades. Pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Como hijos de Dios, hemos de afirmar nuestra fe y confianza en la fidelidad del Padre Celestial, pues ha prometido protegernos en los días malos. Porque sufrimos las consecuencias de los pecados propios y los de nuestro prójimo, pero nada sucede si Él no lo permite. Además, el Señor hace crecer nuestra fe por medio de las pruebas y las complicaciones de la vida diaria. Es decir, que las experiencias vividas, los aciertos en nuestras decisiones y los fracasos aumentan nuestro dominio propio y la seguridad de que nuestro protector nunca duerme y su mano nos cubre. Porque Cristo ha prometido que quien permanezca fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida eterna en la gloria celestial. Que así sea. Amén. Oremos. Todopoderoso y benigno Dios, te presentamos nuestras alabanzas para agradecer tus constantes bendiciones que cada día recibimos. Reconocemos que pese a ello, a veces quebramos tu ley y nos rebelamos a tu santa voluntad, por lo que pedimos que una vez más te apiades y nos perdones, y que tu Espíritu nos ayude a enmendar nuestras conductas y a resistir las tentaciones del mundo y del diablo. Confirma nuestra fe en Jesucristo como el único Salvador de la humanidad
y guiador de la Iglesia de todos los santos. Danos consagración y compromiso en trabajar en tu reino y en retener las doctrinas que has revelado por medio de profetas, apóstoles y también por Jesús en su ministerio terrenal. Que aceptemos que la Biblia es tu palabra inalterable por todos los siglos y única norma de fe. Restituye, por tu amor y compasión sin límites, la salud a todos quienes estén afectados por tantas patologías existentes y concede alimentos y abrigo a todas las familias de nuestra patria. Concede que en cada familia haya un clima de armonía y que en todo hogar cristiano se ore con fervor y perseverancia. Que los niños sean instruidos para que desde su temprana edad conozcan a Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El amor, la gracia y la misericordia del Dios Trino y Uno estén contigo y te concedan una bendecida semana. Amén. Muchas gracias.